Mi nombre es Jorge Eduardo Rulli y este es un video de particular interés de los compañeros que se reúnen en Córdoba en un congreso de pensamiento nacional al que lamentablemente no he podido concurrir, entonces estoy supliendo esa falta. Los saludo a todos y digo que hoy es 12 de noviembre del 2018. Mi ponencia se refería al modelo rural, a la llamada agroindustria. Es un modelo al que la Argentina le ha dado la espalda reiteradamente, la Argentina y sobre todo su clase política, ¿no? En realidad el modelo de la agroindustria que nos corresponde a nosotros está relacionado con la globalización. Esto comienza en época de Alfonsín, cuando debido al cambio climático los cardúmenes de anchoitas no llegan a las costas europeas. Se ha impuesto ya la cría de alimentos estabulados, de animales en encierro que comen balanceado. Europa necesita piensos y bueno, a la Argentina se la destina, igual que a Brasil, a producir piensos, ¿no? Desde los años 80 ya había transgénicos en Estados Unidos como parte de este proceso internacional. Y cuando se hace cargo Menem, estamos en 1,5 millones de hectáreas de soja convencional, con uso de glifosato, pero mínimo, ¿no? Quizá 1 litro, 1,5 litros por hectárea, nada más. Las cosas se aceleran cuando Menem, carente de programa propio de gobierno, solicita asistencia de los grandes grupos, así como tuvo el asesoramiento y se convirtió en discípulo de Neustadt en el plano político e incorporó muchísima gente de la UCD en el plano de la economía. Se asistió con Mario Hirsch, que era la luminaria de la empresa Bungibors. Todas estas son investigaciones de más de 20 años de trabajo y además conversaciones que tuve con Tata Joffre, que era en ese momento el relacionador público de Mario Hirsch. Bueno, Mario Hirsch lo deslumbra como lo deslumbró Neustadt, y le vende el agronegocio, o sea, el agrobusiness, y también Menem, que le dobla la apuesta, nombra 2 ministros de Bungibor en el Ministerio de Economía, ¿no? Y hace propio el plan de la empresa. Este paquete, porque es un paquete, no es una... Mucha gente habla de la soja sin comprender que es un paquete mucho más amplio, que tiene que ver con la siembra directa, tiene que ver con agrotóxicos, tiene que ver con semillas transgénicas y tiene que ver con un management y un modo de conducir la producción rural, ¿no? En el año 96, Felipe Solá, que es secretario de Agricultura, aprueba la comercialización de las primeras semillas transgénicas de la Argentina, la soja RR, que significa resistente a Roundup. El componente principal del Roundup es el glifosato, ¿no? Manifestaciones personales que he recogido de Felipe Solá me dicen que la única institución que formalizó su contrariedad y su oposición a esta medida fue la Sociedad Rural Argentina. Esto es muy importante destacarlo porque a lo largo del progresismo vamos a tener un relato engañoso que dice que luchamos contra la oligarquía vacuna cuando en realidad es una clase, esa clase del patriciado, los antiguos apellidos vascos, no van a hacer sino retroceder a partir de aquellos días hasta el presente, ¿no? Hasta prácticamente desaparecer, al menos en el poder económico importante, hegemónico que alguna vez tuvieron. En ese propio año, en ese mismo año de la aprobación de la soja transgénica, ya el 1,5 millones de soja salta a 3 millones, o sea, se dobla en una primera cosecha, se dobla la cantidad de soja y luego va a seguir creciendo, alentada por las circunstancias políticas que vive el kirchnerismo, que visualizan la soja una mina de oro, o sea, como se dijo, tener la vaca atada para hacer política, para robar, en fin, es decir, era una entrada de dinero inmensa que no imaginaban, ya que venían
venían de la economía de la pesca, del petróleo, venían de economías más limitadas, ¿no? De la minería de Santa Cruz, etc. Aquí se abre una perspectiva inmensa que tanto el gobierno de Néstor como Cristina luego saben aprovechar, ¿no? En el caso de Cristina lo lleva al paroxismo posible, con el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. O sea, a lo largo de esos años, la Secretaría de Agricultura se convierte en el Ministerio de Agroindustria, y eso ya no cambia, ya se instaló también con el gobierno actual, ¿no? Y si comparamos con Brasil vemos que ocurre exactamente lo mismo. O sea, es un país productor de commodities, es un país productor de commodities. La commodity es algo que no tiene un valor agregado, es un grano que no tiene valor agregado y cuyo precio se fija en el mercado de Chicago. O sea que no está en nuestras manos modificar la suba o la baja de los precios. Este es un riesgo grandísimo que nos lleva a la situación actual. Pero en realidad se va institucionalizando un modelo de país que descarta la calidad que nos había caracterizado, o sea, los mejores productos del mundo, la mejor carne, el mejor maíz, el mejor trigo, para elegir la cantidad en todo, porque esto nos lleva a perder calidad en el vino, nos lleva a perder calidad en la aceituna, porque la soja va produciendo un efecto, como cuando arrojamos una piedra en el estanque, que va igualando, va igualándolo todo en la calidad. O sea, se crea el mito de que lo importante es aumentar los volúmenes de exportación. Entonces, llegar primero a 100 millones era un objetivo fantástico, después llegar a 120, a 130, y entonces somos Gardel, si llegamos a 130 no importa, no se habla qué es lo que estamos exportando. O sea, cambió totalmente el paradigma también en la población, que ya no ya dejó de comer lo que comía para comer comida chatarra. Bueno, de esto hay un cambio hay una pérdida de soberanía alimentaria y hay una pérdida muy grande en la calidad de lo que la población come. Es decir, de hecho, durante las grandes campañas de soja solidaria, el común de la gente come soja transgénica, que ni siquiera comerían los cerdos de Europa, y que todavía al día de hoy China no consume en el mercado interno. O sea, la traición de la clase dirigente argentina es horrorosa. Tanto la Unión Europea como China, que nos compran la soja transgénica, no la utilizan en su mercado interno para su propia población. Nosotros sí. Es decir, la gente come igual que los animales de corral, ¿no? Durante el gobierno de Cristina se llega a un paroxismo de 30, 35 millones de hectáreas de transgénicos, de soja fundamentalmente y de maíz transgénico, que parece que no son advertidos por el común de la militancia de izquierda, que ha respaldado este modelo, que lo ha respaldado, porque no fueron los gerentes de Monsanto los que acompañaron a Felipe Solá, sino que era gente de izquierda, toda gente que venía del exilio, de la tendencia. Esto es muy interesante porque en otros países se dio a la inversa. Aquí son los sectores más lúcidos, supuestamente más progresistas, los que respaldan este modelo, que va a terminar con la vieja oligarquía, pero a un precio terrible, al precio de crear una plutocracia 1000 veces más peligrosa, ¿no? Esto vamos a verlo luego. Pero en realidad a lo largo de los 90 y principios del 2000 lo que se va dando es una preocupación de la militancia urbana por la situación del mocase santiagueño, o sea, corrimiento de linderos, de alambrados, quema de ranchos, que en realidad es la extensión de la frontera agropecuaria. El concepto de extensión de la frontera agropecuaria tiene que ver con el crecimiento del núcleo sojero. Ahora, aquí se elige dar la batalla en el corrimiento de los alambrados del Santiago del Estero, mientras el núcleo, en la zona núcleo la soja se instala como si fuera definitiva y se expande cada vez más, se expande a veces al precio de propios sojeros que tienen que vender a los más grandes. O sea, se instala el pool de siembra que trabaja sobre enormes extensiones porque ya no hay dueños, los dueños de la tierra la arriendan y viven en la confitería del pueblo.
Entonces se llega a 30, 35 millones durante la... Y se va creando, y particularmente en la llamada crisis del campo, hay un quiebre, porque allí hay que tener en cuenta que un montón de empresas, de acopiadores y de exportadores, tienen el derecho, la atribución de comprar por anticipado y de atesorar para el Estado Nacional las contribuciones pertinentes. O sea, ellos cobran y guardan y le entregan al Estado, tienen una función delegada por el Estado. Entonces, ahí había compras de granos y de soja por varios años, y estaban retirados y estaban anticipados los cobros de las retenciones. Cuando se produce un cambio como el que se produjo en el 2009, las ganancias fueron fabulosas de esta gente. El Congreso Nacional lo calculó en 2.000 millones de dólares. Pero no solamente eso, sino que la reacción y la contestación de los pequeños ojeros, de los arrendatarios que cortaron todas las rutas, sobre todo los cruces, apilando innumerables camionetas para que no se pudiera pasar, provocó una paralización del país. Sin embargo, cuando uno observa, cuando uno investiga, los grandes molinos de la zona de Rosario y las zonas donde se hacía biocombustible o biodiesel de soja, no cesaron su trabajo. O sea, siguieron trabajando cuando la soja argentina no llegaba. ¿A qué se debió esto? Y se debió a que comenzaron a trabajar con la soja de los países aledaños. Lo que va a haber es que una nueva clase plutocrática, fundamentalmente de origen judío, pero no todos son judíos, porque, por ejemplo, Arévalo es el argentino que más tierras tiene en el Uruguay. Se trasladan al Uruguay, pero otros se trasladan como Grogo Patel a Brasil. Y después está el Rabino Edelstein, que sería el que más tierra tiene, Eduardo Edelstein. Pero realmente reemplazan al viejo patriciado de apellidos vascos, y se produce un cambio social importante en la Argentina, hasta el punto que el predio ferial de Palermo hoy es de Eduardo Edelstein, o sea que son los símbolos, la vidriera del antiguo poder. Y el Hotel Alvear Palace, por ejemplo, que también es la vidriera del antiguo poder oligárquico durante más de 100 años, y ahora es de Edelstein. O sea, pero hay una clase dirigente argentina, una clase política que parece no darse cuenta, que mira para otro lado, ¿no? La aparición de este nuevo poder oligárquico es muy importante. Viene acompañado de toda una etapa progresista en que es denostada la conquista española, que se habla hasta el cansancio de los pueblos originarios, que se enfrenta a la estatua de Roca, se la quiere sacar, se la quiere modificar. Bueno, todo esto tiene que ver con el cambio de oligarquía. Y lo que pasa es que esta nueva plutocracia, que es leal a Cristina, termina participando en el Teatro Colón en los festejos del triunfo de Mauricio Macri, y es parte hoy del gobierno, abiertamente del gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que el momento que viene es un momento crucial y tiene que ver con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, porque el modelo de la soja en la Argentina agoniza hace años, ya no da las ganancias que daba, la fiesta de las 4x4 desaparecieron, grandes empresas como Don Corral quebraron, grandes empresas como Grobo Patel quebraron, vendieron, quedan los pequeños, pero agonizando, ya no ganan lo que ganaban, porque la soja se cayó de 600 a 300 dólares, los insumos subieron, la tierra perdió su fertilidad, entonces el modelo agoniza. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué ganó Bolsonaro? Bolsonaro tiene una retórica muy terrible, autoritaria, contra los homosexuales, contra los indios, contra los negros de los quilombolas, pero en realidad yo creo que eso es hojarasca para ganar a los sectores medios asustados de las grandes ciudades de Brasil. En realidad, él es parte de una estrategia de conquista del Cerrado y de la Amazonía para continuar este proyecto. Estoy convencido de que muchos ojeros argentinos se están trasladando a Brasil, al Cerrado, donde hay más de 70 millones de hectáreas para cultivar con soja. Aún al precio actual que tiene la soja sería negocio. Pero eso ya no lo pueden hacer en la Argentina. Hay resistencia popular, hay agotamiento de los suelos, hay un traspaso a Brasil y Bolsonaro lo garantiza.
me temo que esta tesis puede ser cierta y que habría que investigarla. La Amazonía sería fundamentalmente para el ganado y el cerrado brasileño para la soja brasileña y argentina, como una continuidad del modelo que en la Argentina se agotó. Va a correr mucha sangre en Brasil, mucha sangre, lamentablemente, porque van directamente contra los pueblos indígenas y contra los quilombolas, los negros, y por eso el racismo, pero en realidad van por la tierra. En la Argentina necesitamos transformar el modelo rural. El gobierno no pone ningún interés o no se le cae una idea siquiera acerca de esto, pero hay lugares como en Gualeguaychú donde los municipios comenzaron a proponerse los desarrollos locales. Y entonces han hablado con Federación Agraria, con Sociedad Rural, con los pequeños productores y les han dicho hay que cambiar el modelo. Nosotros los ayudamos. El traspaso de la agricultura industrial de la soja al pastoreo racional me parece a mí que es el único camino, pastoreo racional y agroecología, mercados locales. Esta me parece que es la propuesta que debemos respaldar y acompañar. Lamentablemente los partidos populares y los grupos sociales en la Argentina le han dado la espalda a esto, no les interesa, pero bueno, tenemos que conquistar a la opinión pública para un cambio de modelo en la Argentina que tiene que venir desde abajo. Esta es la lucha que estamos llevando y yo les pido a los compañeros que asisten al encuentro al Congreso de Córdoba que tengan muy en cuenta este tema, porque toda la soberanía nacional y el destino argentino depende de que podamos encontrar un camino para el propio desarrollo y que escape a las pautas de la posglobalización y a las pautas que nos han obligado a seguir hasta ahora, que en realidad es una enorme dependencia china, una tecnociencia que depende totalmente de focos y de centros extranjeros, y una economía que hace agua por todas partes. Y que además el único destino que tiene es aumentar la deuda externa. Gracias.